Antes de nada, muy buenos días a todos. Voy a volver a presentarme. Yo soy el profesor Carlos Pérez. Me gustaría también dar los agradecimientos al profesor David, que es una persona, es un amigo, un colega, que fácilmente lo conozco desde que tengo 16, 17 años. Y eso que estaba diciendo Marisa es así mismo, ¿verdad? El apoyo desinteresado del profesor Galeano en todos los emprendimientos que tengan que ver con fomentar la cultura, la educación, la enseñanza del idioma guaraní. Así que yo también me quiero sumar a esas palabras de agradecimiento para el profesor Galeano y la obra que él hace a través de los actos de la enseñanza de la investigación. Es también justo, por otro lado, dar las gracias a las compiladoras de este libro, que son la profesora Marisa Amaral y Sandra Escutia Díaz, que en el año 2015 hicieron una invitación a varios autores que estamos trabajando el tema del Paraguay desde diferentes perspectivas, tocar las líneas de investigación utilizando como recurso los pensamientos del profesor José Manuel Silvero. Y si ustedes pueden ver esta obra, van a encontrar que 22 personas, es decir, hay 22 autores que escribieron sobre diferentes temas. Y van a ver que esos 22 autores que escribieron sobre diferentes temas, como bien les acaba de leer la profesora Marisa, son temas muy variados. Pero sin embargo, a pesar de esos temas que son muy variados, todos pudimos encontrar a un autor de referencia, que es el profesor José Manuel Silvero. Entonces, eso me lleva a una primera conclusión. La primera conclusión que me lleva es la universalidad del pensamiento que genera el profesor Silvero. ¿Por qué? Porque, sin lugar a dudas, es un pensamiento político que analiza al Paraguay desde su cultura, desde su quehacer, desde lo que verdaderamente es. Entonces, todas las personas que tenemos al Paraguay como insumo o como objeto de investigación, podemos encontrar, sin importar cuál sea nuestra línea de investigación, a una persona de referencia teórica que piensa el Paraguay desde una perspectiva política. Otra cuestión también importante, sin lugar a dudas, es esa tradición anglosajona que nos han enseñado que solamente aquellos que hablan alemán y solamente aquellos que hablan inglés pueden hacer filosofía. Incluso hasta hoy en día, la tradición anglosajona dice la filosofía se piensa, se hace y se dice en alemán o en inglés. Y acá tenemos perfectamente el caso que no, que la filosofía se puede hacer desde el Paraguay con un pensamiento nuevo, con diferentes perspectivas. Y ese también es el segundo espíritu que me gustaría rescatar de esta obra y de por qué me parece tan valioso compilar estos trabajos. Particularmente lo que me tocó a mí fue, yo tengo como línea de investigación cuestiones de seguridad, cuestiones de narcotráfico, cuestiones de actuar de la policía desde la caída de la dictadura hasta desde el año 1989 hasta nuestros días, y encontré dos conceptos del doctor Silvero que me sirvieron mucho para poder interpretar a la policía hoy. Uno de ellos es la cultura estronista, que sigue vigente, es decir, no solamente porque el estronismo haya caído en el año 1989, eso significa que el estronismo terminó. Las instituciones se quedaron con esa cultura y se perpetúan a través de las prácticas. Entonces, a lo mejor cuando pensamos desde una perspectiva asunción-céntrica, no vemos los abusos que tienen los policías. Pero si vamos un poquitito más al interior del país, un poquito más, vamos a ver cómo las minorías campesinas, las minorías indígenas y otras minorías por algún tipo de orientación étnica, religiosa o de orientación sexual, sufren la represión de esta policía que, si bien se llama democrática,
que si bien dice que está adaptada a los nuevos tiempos y a las nuevas prácticas, en verdad continúa con la misma forma de pensar del año 1989. Es decir, que estamos en democracia, hablamos de la libertad, hablamos de la diversidad, hablamos de un montón de temas que son muy lindos decirlo, pero las prácticas, las instituciones, los discursos siguen teniendo esa perspectiva extremista. Y justamente eso es lo que quiero tratar con este tema, el comportamiento de la policía desde el año 1989 hasta hoy, utilizando casos específicos de abuso de la policía en el interior del país, interpelado con la teoría del profesor José Manuel Silvero. Así que, una vez más, muchas gracias a Marisa, al profesor David, muchas gracias también al profesor Silvero por generar este pensamiento, y invitarles a que lean la obra que verdaderamente nos van a arrepentir. Así que muchas gracias.